Hay poder en Jesucristo. Y hermanos y amigos, hace casi 2000 años, Dios envió a Jesucristo su Hijo a salvar la humanidad. Un Salvador. ¿Cuántos se te levanta la mano con un solo dedo? Un solo dedo. Si me pone 2 dedos está en idolatría. Alabado, el Señor le ama. Un solo Salvador, uno. No envió a nadie más, su Hijo, Jesús, que desde el principio estaba con el Padre. Él era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y a ese envió. Y encarnó aquí en la tierra para mostrar la gloria de Dios a la humanidad. Y morir por todos nosotros en aquel cuerpo humano como el suyo y el mío. ¿Y por qué tuvo que morir? Bueno, oiga bien claro, especialmente los amigos que están aquí. Romanos capítulo 6, verso 23, la Biblia dice en forma clara y precisa, y eso es ley de Dios, que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que eso es ley de Dios. El que se muere en pecado se perdió. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte eterna. Por lo tanto, todos en pecado, pues todos estamos bajo sentencia de muerte. Pero Jesús vino y murió por nosotros. No murió por él, porque él tentado en todo, pero nunca pecó. No hubo diablito ni diablazo que le hiciera pecar. Ahora, busque cómo era la vida de Jesús. Todo Dios estaba en él, sin embargo, de madrugada en el monte, arriba orando. Siempre ahí, humillado a Dios. Padre, tu voluntad, nunca la mía. No hubo diablo que le hiciera pecar, aunque vivió en un cuerpo como este, débil, frágil, mortal. Y en la cruz murió por usted y por mí. Murió pagando el precio de nuestra maldad. Nos sustituyó a nosotros. Quiere decir que usted está en pecado ahora. Hay una sentencia de muerte sobre usted ahora mismo. Si se muere ahora mismo ahí, se perdió. Dígase que el Señor le ama. Quiere decir que sea inteligente y ahora mismo ahí calladito diga, el Señor te acepto como Salvador ahora mismo. Perdóname. Perdóname ahora mismo, lávame en tu sangre. Si se me muere ahí antes de que hace el mensaje, nos vemos luego arriba. Alaba lo que le amo. Así que todos los que estamos aquí tenemos un Salvador, todos, que ya murió, que ya pagó el precio. Pero al tercer día, Dios lo resucitó entre los muertos. Y se levantó en cuerpo de gloria. Oiga esto. En cuerpo de gloria, en cuerpo inmortal, en cuerpo eterno. Hay mucha gente que no entiende eso, pero entiéndalo. El que entró al sepulcro, entró en un cuerpo muerto, cargado del pecado suyo y el mío. Lo sepultaron ese cuerpo. Ese fue el cuerpo que nació del vientre de la Virgen María, creado ahí por el Espíritu Santo. Pero ahora cuando la gloria de Dios resucita, ese cuerpo desapareció. Ahora sale un cuerpo inmortal, un cuerpo de gloria, donde no ha puesto nada a nadie nada más que de arriba. Quiere decir que el que sale para afuera, ese no es el hijo de María, ese es hijo únicamente de Dios. Alaba lo que él vive. Y en ese cuerpo de gloria, ahora puede gritar a la humanidad, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Un Salvador, uno. ¿Cuántos tienen ese Salvador ya? El que no lo tiene se lo llevan esta noche. A eso fue que el Espíritu Santo lo trajo aquí, a que en esta noche se abrace con ese único y exclusivo Salvador. Solamente uno salva, Cristo Jesús. Solamente uno murió por usted, Cristo Jesús. Solamente uno, oiga eso, solamente uno ha resucitado de entre los muertos. El primero, el primogénito de entre los muertos, Cristo Jesús. Nadie más ha resucitado. El que le diga que otro ha resucitado es un mentiroso. Más embusteros aquí abajo que pelo tenemos las cabezas. Nadie más ha resucitado. Todos los que murieron después de él, salvos, estoy hablando salvos, María, Pedro, Juan, Santiago, Esteban, Felipe, murieron salvos. Sus cuerpos se pudrieron en el sepulcro, ellos están en el paraíso, en descanso, vestiditos de blanco, esperando la primera resurrección. Alá lo que él vive.
Pero solo uno fue resucitado de entre los muertos en cuerpo de gloria. Ese mismo cuerpo recibiremos nosotros cuando suene la trompeta, igualito el que tiene Jesús ahora, así lo recibiremos. Oiga, qué clase de privilegio, qué clase de bendición. ¿Quién lo ofrece tanto? ¿Ven quién lo ofrezca tanto? Échale mano a Cristo en esta noche, agarre al Salvador, es el único que ofrece esa bendición tan increíble. Cuerpos inmortales, eternos, bendecidos al nombre de Dios. Quiere decir que el que se pierda aquí abajo no se podrá jamás justificar delante de Dios, porque Dios envió a su único Hijo. Y Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario. No tenía que morir, nunca pecó. Pero estaba pensando en ti y en mí. Murió por ti, murió por mí. Él por todos murió. Y el que a él viene, no lo echa fuera. Aquí no hay acepción de personas, aquí no hay prejuicios raciales, aquí no hay blanquitos ni prietitos, aquí no hay cultos ni incultos, aquí no es cuestión de inteligentes y brutitos tampoco, aquí es cualquiera. El que viene a él lo recibe, el que viene a él lo salva, el que viene a él lo transforma, lo hace nueva criatura. ¡Alabado su nombre! ¡Ay, Samaya Soja! Quiere decir que no hay justificación, por eso la Biblia dice que ninguna carne se podrá justificar jamás delante de Dios. Jamás. Porque ya Cristo hizo la obra que redimió a la humanidad. El primer Adán nos vendió, pero ahora el postrer Adán nos recuperó y nos compró otra vez para atrás para Dios. Nos compró de nuevo. Redimido quiere decir comprado otra vez. Así que fuimos comprados con precio de sangre, con muerte de Jesucristo el Salvador. No hay nadie más inteligente que abajo que el que le echa mano a Jesucristo y vive para Él. Y lo demás son añadiduras. Ese es el más inteligente que abajo. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, dice la Biblia que cuando el Señor resucitó al tercer día, se hizo manifiesto en su cuerpo de resurrección a los discípulos. Ese mismo día de resurrección se le presentó a los discípulos. Lo vieron, comieron con Él. Comió pescado y panal de miel. Alaba lo que el Señor le ama. Eso que a mí me gusta tanto la miel. Alaba lo que Él vive. Bendecido sea Dios. Y después de esa ocasión, 8 días más tarde se le presentó a los discípulos de nuevo. Y en otras ocasiones volvió y se presentó. Pero oiga ahora con cuidado. Pero cuando llegó el día número 40, después de la resurrección, 40 días después de resucitar, entonces se presentó a los discípulos, Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, y le dio las últimas instrucciones. Oiga, debe ser importante las últimas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos a punto de irse para la diestra del Padre. Lo último que habló ahí, cara a cara, ellos en sus cuerpos mortales y él en su cuerpo inmortal, cara a cara hablando. Día número 40, después de la resurrección. Le dijo estas palabras. Oiga con mucho cuidado porque son palabras decisivas para usted y para mí, porque las instrucciones que le dejó a ellos fueron las mismas que tenemos nosotros ahora. Las mismas que tenemos nosotros ahora. Mi alma te alaba, Jesús. Y le dijo, Juan ciertamente bautizó con agua para arrepentimiento, pero vosotros dentro de pocos días seréis bautizados en Espíritu Santo. Alá, lo que él vive. Y le dijo, y estáos quedos en Jerusalén. Es lo que miró a Pedro. No te me mueves de aquí, Pedrito, que yo sé lo que tú das. Quietos en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre que oísteis de mi boca. Así que había una promesa de Dios de llenarlos del Espíritu Santo. Él se lo había hablado cuántas veces. Ahora la última instrucción que le da es esa, bautismo del Espíritu Santo. Alá, lo que le ama. Y fíjense que es increíblemente inquietante que por 3 años y medio han estado caminando con él en el mejor instituto que jamás se ha dado. Alá, lo que él vive. Jesucristo en persona enseñando y demostrando la verdad del Evangelio. Ahí, pegado de ellos, pegado de ellos. Y después de 3 años y medio de una enseñanza tan tremenda como la del maestro cara a cara, enseñando y dando ejemplo de todo, no están capacitados ni de predicar solo en ningún sitio. Quietecito en Jerusalén. No te me muevas, Pedro. Ninguno. Hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Así que el que está aquí, enténdalo. No basta con caminar 3 años con Cristo y oírlo personalmente hablarle a uno sin parar. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. Se nos tiene que meter por dentro. Si no se nos mete por dentro, todavía no hay caso. ¡Alabado sea Dios!
Por eso yo siempre he dicho estas palabras, porque Dios me ha mostrado que las diga. Cuando montones de hermanos se gradúan de institutos bíblicos, muy buenos institutos, por cierto, de nuestro país, no los deben mandar ni a pastorear, ni a evangelizar, hasta que Dios los llena del Espíritu Santo. Dígale, enciérrese con el Señor, y cuando te llene, que tengas el diploma de arriba, entonces Él te va a mostrar cuál es el ministerio y te mueves a hacer lo que tengas que hacer. ¡Gloria a Dios! Bueno, si Jesús hizo eso con Pedro, Juan y Santiago, y los ha adoctrinado por 3 años y medio, quietos en Jerusalén, hasta que los invista del poder de lo alto. En palabras sencillas, Pedro, ahí no te me muevas, que yo voy para arriba. Cuando yo vuelva y descienda en la persona del Espíritu Santo y se me meta adentro, entonces abre la boca. Si la llegas a abrir ahora vas a espantar a la gente. Alaba lo que Él vio. Y gracias a Dios que ellos fueron obedientes. Y se quedaron ahí quietecitos. Y dijo, no, muchos días después de esto los voy a llenar. Y luego le dio la última instrucción, la última. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero de ser importante lo último que habló. Alaba lo que le ama. Le dijo, y recibiréis poder. Oiga eso, esta no es la iglesia muerta de los hombres. Esta no es la religión del mundo. Esta no es la tradición de papá y mamá. Esta es la iglesia del poder de Dios que se manifiesta para salvar y libertar a los seres humanos. Esta liberta a los seres humanos. ¡Ay, Samaya Soba! Bendito sea su nombre. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Ahora, fíjense bien, que no estaban capacitados después de 3 años y medio, agarrados del Señor ahí, al lado de Él. Juan hasta se recostaba del pecho. Lo amaban, no hay duda de eso. Ungidos para echar fuera demonios, para sanar enfermos y hablar el mensaje. Ungidos, con unción especial para eso. Y ahora, después de esos 3 años y medio, no los dejan ni hablar. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. Ni para ser testigos servían todavía. Alaba lo que Él vive. Esta es la dispensación de la gracia. Podríamos decir la dispensación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay evangelio. Alaba lo que Él vive. Sin la llenura del Espíritu Santo no hay evangelio. El evangelio se vuelve una religión más. Así hay miles de evangélicos hoy en día, religiosos evangélicos, muertos, andando por aquí abajo, esqueletos como el pueblo de Israel. No le permitió ni ser testigo. Ahora oiga eso. Si ni para ser testigo servían. Sonríase, no se enoje conmigo, yo le amo. Si para ser testigo hay que ser lleno del Espíritu, ¿cómo será para ser pastor? O para ser evangelista, o para ser apóstol o profeta, o maestro de la palabra. Hay pastores de diploma, mucho. Diplomita y nada más, carne, intelecto humano, letrecita, la letra mata, cabezón, alaba lo que Él vive. El Espíritu vivifica, el Espíritu es el que da vida. Si no hay Espíritu no hay vida, si no hay Espíritu no hay victoria. Hoy Samaya sola, Jehová. Letra, mensaje de mucho intelecto, retórica, palabras casi yo lo entiendo. Yo me gradué de la universidad y esa cosa palabrota y oro a Dios que no se dejó para quejar. Alaba lo que el Señor le ama. No, hermano, este es el evangelio para los pobres, este es el evangelio para los humildes, este es el evangelio para que entienda todo el mundo. No busque palabrerías lindas, ni palabrerías de allá de otro lado, palabras que entienda todo el mundo, lo que es el Espíritu de Dios, el vocabulario de Él, alabado sea Él, para eso hay que estar lleno del Espíritu. ¡Gloria sea a Dios! Jesús, que era más inteligente que todos nosotros, no le permitió ni testificar, y eran apóstoles. Eran apóstoles. 3 años y medio al lado de Él. Ni testifiquen hasta que no los invista de arriba. Cuando venga el Espíritu Santo y los llene de poder, entonces habla la boca. Alaba lo que le ama. Y ahí mismo se levantaron los pies de la tierra y se elevó. Eso nunca lo hizo mientras hablaba en el cuerpo que nació del vientre de la Virgen María. Ahora sí, en el cuerpo de gloria lo hace. Y nosotros lo haremos también, sonríase, el Señor le ama. Y apareció en la nube y siguió en la nube. Y no son Dios sentado en la nube, alaba lo que Él vive.
Miren, hay cosa más linda que cuando suena la trompeta y el rapto ocurra, y volemos nosotros y aparezcan esas nubes blancas, y vayan miles y miles y miles y miles de aleluya en esas nubes. Yo veo algunos aleluya dan de pie danzando ahí en la nube, ahí, gloria a Dios, aleluya. Y otros se acostarán en la nube muertos de la risa, riéndose a carcajadas. Nuestros labios se llenarán de risa. ¡Alaba lo que Él vive! En cuerpos igualito al que tiene Cristo ahora. ¿Cuántos se van? Amigo amado, usted no se vaya sin Cristo de aquí en esta noche. Esto está a punto de ocurrir, todo está cumplido. El rapto es algo que inminentemente ocurrirá. Si usted se queda, más le valdría no haber nacido. Pero en esta noche, amigo, venga Jesús, sálvese. Salga de la religión muerta y venga el Cristo vivo. Y cuando yo digo religión muerta, se incluye muchos evangélicos también. Claro, lo que le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bendecido sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Ahora, dice la Biblia, Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, que cuando llegó el día de Pentecostés, esa era una de las 3 grandes fiestas judías que la celebraban en los días de las cosechas. Y el Pentecostés, el Penta se quiere decir 5, son 50 días específicamente. Y dice que coincide en una forma tan matemáticamente precisa con lo de Cristo, con lo del Nuevo Testamento, que se queda un atónito. Pero cuando los judíos usaron 50 días para su Pentecostés, no estaban pensando en esto, ni sabían ellos una vez. Sin embargo, desde que el Señor resucitó hasta Pentecostés, 50 días. 40 en que estuvo por aquí mostrándose a multitud de testigos, y 10 días más que pasaron, ya era arriba a la diestra del Padre. 50 días. Y de pronto los discípulos que estaban obedeciendo al Señor, miren que el que obedece recibe siempre la mejor parte. Metidos ahí orando y clamando y gimiendo en el aposento alto, 120 hermanitos ahí clamando y gimiendo y llorando delante de Dios, y de pronto se oyó un estruendo que venía de arriba del cielo. Hay quien dice, a mí no me gusta el alboroto. Bueno, si está en Pentecostés, hubiera salido huyendo, alaba lo que Él vive. Y descendió el Espíritu Santo como viento recio, penetró en la habitación y soplaba ese viento como una tormenta en toda la habitación. El ruido que hizo fue tan grande que la gente en Jerusalén, que estaba en una fiesta, salieron corriendo a ver qué era ese estruendo. Y llegaron y encontraron a los discípulos bajo la bendición. Y cuando descendió el poder de Dios, dice que aparecieron también lenguas entrecortadas como de fuego, y se le posaron en la cabeza a cada uno de ellos. Qué cosa linda, papá Jesús está aquí en esta noche. Bendito sea tu nombre. Y dice la palabra, y fueron llenos del Espíritu Santo. Así que entró el viento ese, se le metió por dentro a Pedro. Con razón Pedro se volvió como una tormenta después. Alaba lo que Él vive. Y el fuego le entró por dentro también. Y llenos del Espíritu Santo y fuego, comenzaron todos a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y los 120 recibieron el bautismo, todos. Oye, esto bien. No se quedó uno, los bautizó a todos. Y todos hablaron en lengua. Fíjese, hermano, esa es la perfecta voluntad de Dios para su iglesia. Que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y Pablo dijo, y deseo que todos hablen en lengua. Sonríase, el Señor le ama. Pero como todas las cosas de Dios, hay que pelearla. Hay que pelearla. Si uno lo toma suave, bueno, cuando Él quiera. Yo he oído un montón de evangélicos irresponsables. ¿Tiene el bautismo del Espíritu Santo? No. Hermano, busque. No, cuando Él quiera me bautiza. Nunca te va a bautizar. Vago, alaba lo que el Señor le ama. A Josué lo llamó y le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No se te podrá resistir nadie en todos los días de tu vida. Y Josué dijo, pues está hecho todo. Y le dijo, pero esfuérzate y sé valiente, mijo. Alaba lo que Él vive. Hay que pelear la buena batalla de la fe. O tenemos que hacer nuestra parte. Y Dios nos falla a hacer la de Él. Prometió, Él cumple. Pero usted tiene que hacer la parte suya. Esto es una batalla de fe. El reino de los cielos hace fuerte. Y los valientes la arrebatan. Y hay una traducción que me gusta más que esa. Los violentos la arrebatan.
Quiere decir que usted tiene que moverse en violencia espiritual, atacando con todo, atacando con ira de Dios al diablo en todos los frentes. ¡Alabado su nombre! No es suavecito, es con todo. Si usted no le da con todo al diablo, le va a dar con todo a usted. Alabado, que le amo. Sea bendito el Señor Jesús. Los 120 fueron llenos del Espíritu, todos. Y ahí Pedro se puso en pie cuando el gentío se movió. Bajo el estruendo que hizo el Espíritu Santo se movió la gente y miraban atónitos a aquellos galileos rústicos hablando lenguaje que ellos entendieron. Y Pedro le predicó el mensaje y 3,000 aceptaron a Cristo. Ese fue el milagro más grande de ese día. Pero ahora no era Pedro, ahora era Cristo en Pedro. Sea bendito el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, usted ve muchos evangélicos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, y especialmente organizaciones muy grandes evangélicas, que se llenan la boca con una mentira monstruosa. Eso era para los apóstoles. Señor, reprenda al diablo y los embusteros también. Porque, hermanos, eso es un crimen espiritual. Porque le quita la fe a gente que están anhelantes de recibir esa bendición. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero ¿será cierto que eso era para los apóstoles? Mira, hermano. Mira lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 17. Dice, y en los últimos días, dice Dios, los últimos días, ahí estamos, todo cumplido. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros viejitos soñarán sueños, y sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Mire cómo es el asunto. Que en este último tiempo tenía el aguacero más grande del Espíritu Santo que jamás ha caído. Alaba lo que él vive. Y lo que menos le gusta a algunos evangélicos es el asunto de las lenguas. Mire, hermano, yo rompí una vez en el púlpito, en la campaña en Villa Carolina, la que le mencionó Jeñito ahorita, un libro que me lo estaban vendiendo allí en la librería. Y ese libro decía que las lenguas eran del diablo. Yo lo vi, hermano, yo lo leí, y lo rompí en el púlpito. Y dije, del diablo fue el que dijo esto, que está aquí. Y seguirá siendo el diablo porque blasfemó el Espíritu Santo. Yo no voy a orar por él tampoco. No, hermano, así están las cosas en denominaciones evangélicas grandes. Más perdidos que Satanás. Mi alma te alaba, Jesús. Eso era para los apóstoles. Oiga lo que Cristo dijo. Oiga lo que Cristo dijo. Despreocúpese de lo que digan los hombres. Crea lo que Jesús dijo. Que él era el verbo, la palabra. Marcos capítulo 16, verso 17, dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. Que sí, que el que dice que las lenguas ya no funciona eso era para los apóstoles. No es creyente. Está por la boca diciendo que no es creyente. ¿Qué es? Bueno, un religioso evangélico. Alaba lo que él vive. Pero los creyentes anhelan eso. Y si usted no tiene las lenguas, pero está buscando, Dios está ahí para dársela en cualquier momento. Y Dios está contento con usted. Malo el que no las quiere, ni las quiere, ni las busca. Eso es que está mal. Pero las tiene, no se atribule porque no las tiene, no, pero esté buscando. Y ore, y ayune, y clame, y llore, y me las tienes que dar. Y tú me prometiste esto, te hablaría nuevas lenguas. Y yo quiero eso. ¿Y por qué es tan importante que tenga eso? Primera de Corintios, capítulo 14, en el verso 2. El apóstol Pablo explica eso bien claro. Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Y habla en el espíritu misterios. Yo sí que el que habla en lengua está orando. Hablando con Dios es orar. Y en un lenguaje misterioso, dice, y mira lo que dice la Biblia, dice, y nadie lo entiende. Eso incluye al diablo. Ahora, lo que Dios le ama. Eso es lo más que me gusta a mí de las lenguas, que yo hablo en lengua y digo, mira si entiende, diablito. Alaba lo que él le ama. El diablo no entiende, pero Dios sí entiende, Dios sí entiende. Ahí hay algo, hermano, decisivo para la iglesia del Señor. Por eso que Pablo decía que hablaba más lengua de todos los corintios. Y deseo que hablen en lengua, dijo. Y en el verso 14 ahí, 1 Corintios 14, el verso 14 dice, porque el que habla en lengua ora en el Espíritu, y el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo, dice. El apóstol Judas, en el verso 20 de su libro, dice,
ora en el Espíritu para que te edifiques en la fe. Mire cómo es el asunto. Que aviva a la persona, le aviva la fe. Eso que es tan decisivo ese asuntito. Y entonces es una estrategia de guerra terrible. Usted disparando para allá arriba y el diablo loco con las orejotas esas grandes feas que tiene, buscando a ver qué dice y no entiende que los locos estos están hablando. Mire, cuando el Señor creó a Luzbel, dice la Biblia claro que fue la criatura más sabia que jamás había creado. Pero no le reveló todos los lenguajes. Dios es muy listo, Dios no es como nosotros. Alaba lo que él vive. Dios es muy listo, no le reveló todos los lenguajes. Hubo lenguajes que los dejó fuera, porque estaban reservados para la novia de su hijo del último tiempo. Y esto ni Jesús lo tuvo, lo tenemos nosotros. Y fíjese usted una prueba de esto, bíblica. Cuando el rey Belsasar estaba bebiendo los vasos sagrados de la casa de Jerusalén y retando a Dios, y de momento salió unos deditos así, le escribieron unas palabritas. Y Belsasar cuando vio aquello dice que temblaba, que las dos rodillas le batían una contra la otra. Se le desencajaron los huesos aquí, las coyunturas de las caderas. Se le fue toda la valentía, se le fue el gozo. Y no podía ni leer aquellas palabras. Y buscó a todos los sabios del reino. Y llamó a los caldeos, y llamó a los adivinos, y llamó a los magos. Y cuanto hijo del diablo tenía, lo llamó. Alablo, Dios le ama. Mire, si el diablo hubiera podido leer aquellas palabras, las hubiera leído volar. Si el diablo lo que le gusta ostentar que él es grandote y que él sabe todo. Pero no pudo ninguno de ellos ni leerla, menos interpretarla. Cuando apareció Daniel lleno del Espíritu Santo, le dijo: oh rey, yo te voy a leer las palabritas esas y te las voy a interpretar. Alabado sea Dios, Amaya Seba. Porque el Espíritu Santo sí sabe todos los lenguajes. Ese sí sabe todos los lenguajes. Alabado que él vive. Poderoso Dios. Y esos son los lenguajes que recibimos cuando Dios nos bautiza. Y este es el lenguaje. Y usted comienza a interceder y a orar en lengua. Hermanos, es una oración poderosa. Armas espirituales que derriban la fortaleza de Satanás. Por eso que Pablo dijo: deseo que todos hablen en lengua. Dijo: y yo hablo más lengua que todos ustedes, Corinto. Que sigue siendo un instrumento decisivo en su vida espiritual y su victoria gigante. Alaba lo que él vive. Se manifestó eso por primera vez en Pentecostés. ¡Qué silencio! ¿Qué le pasa? Alaba lo que él vive. En Pentecostés. Por eso que algunos de los creyentes del Evangelio nos llamamos pentecostales, porque creemos en eso como la base en la cual nació la iglesia, el fundamento de la iglesia, donde el Señor, que no establece yugos desiguales, se compró una iglesia espiritual como él. Sonríase, el Señor le ama. La esposa del Señor en el Antiguo Testamento de Israel. Pero se movieron conforme a la carne. Se volvieron carnales hasta la ultrapotencia. Idólatras, paganos, desobedientes, y lo desechó. Echó para afuera. Y se tomó ahora una esposita. Ay, alaba lo que él vive. Que somos novias nada más ahora, estamos desposados. Que es como él, espiritual como él. Si a usted que es creyente le prohíben hacer yugos desiguales, ¿cómo será él, que es el jefe? Pero eso a los tibios los vomitará antes que suene la trompeta. Afuera. Alaba lo que él vive. Que buscar al Señor y moverse en la palabra y llenarse del Espíritu Santo. Una de las enseñanzas apostólicas ahí clave, Efesios capítulo 5, verso 18, dice: embriagaos, pero no con vino, en el cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu. Oigan otra vez, si no le gustó: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Eso no es cuestión de los pentecostales, eso es cuestión de la iglesia de Jesucristo, eso es cuestión de la doctrina apostólica para todos los creyentes. ¡Gloria a Dios! Si eso fue lo último que él dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el que se llena de ese poder, viva la palabra para que mantenga esa llenura. Yo conocí pentecostales cuando yo me convertí, llenos del Espíritu, que era una gloria y me ayudaron tanto. Hoy en día está más apagado con cabo de vela. ¿Y qué pasó? El bombero
Bendecido sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Se mete a la iglesia en ayuno, hermano, cambia todo. Cambia todo. Cuanto hermano tibio hay, se llena del poder de Dios y cambia su vida. Ahora, luego hay que mantener ese avivamiento. Si se descuida, se le apaga el fuego el día. Hay que mantener el avivamiento. Hay iglesias que son un sub y baja. Estamos en fuego y a los pocos días están abajo todo el mundo apagado. Y se mete y busca arriba. Y a los pocos días abajo. Un sub y baja. Yo tenía uno cuando era nene, lo pegué en el campo. Bajaba y subía. No, hermano, aquí hay que subir y quedarse arriba. Para eso hay que vivir la vida que demanda el Señor. Porque es que baja, porque se descuidan en la oración, se descuidan en todo lo que Dios demanda. No se vuelve y desciende. Y todos los avivamientos que ha habido, ha sido así. Ha habido un avivamiento poderoso. Y todo el mundo estaba en fuego. Y pasaron los años y de pronto, en el piso todo el mundo. Alaba lo que Él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor. Y el Señor me mostraba esto, hermano. En cada culto en la iglesia hay que provocar la bendición del Espíritu a toda plenitud. Y me mostraba 5 cosas decisivas en cada culto. Primero, que el culto debe empezar con alabanza. Y todo el mundo dejarse ir en el espíritu de alabanza, adorando y alabando, adorando y alabando, adorando y alabando, hasta que caiga el poder y tome dominio y dirige el culto. El problema hoy en día es que el que dirige el reloj, alaba lo que el Señor le habla, ojalá se le rompan todos los relojes. Vuelen en canto contigo. No puede ser el reloj el que dirija, tiene que dirigir el Espíritu Santo. Tú dile, tú sabes, Señor, que mañana salimos a trabajar temprano. Y di todo lo que tú quieras, pero déjalo el que dirija. Si Él se apiade, te saca a las 10, amén. Y si te saca a las 3 de la mañana, da gloria a Dios. Y vas a estar más descansado el otro día que nunca. Alabanza. Y después de la alabanza hay que orar. Está todo el mundo ya calientito, ya todo el mundo ha dado su brinquito, ya todo el mundo ha danzado, ya todo el mundo ha gritado duro. Ahora de rodillas, aclamar a Dios, alabanza. Y después la palabra. Hoy en día hay montones de cultos que no se habla la palabra ni 5 minutos, hermano. Eso es un disparate, hermano. ¿Cómo es posible? Cuando la fe viene para oír la palabra limpia y santifica. La palabra es la que es Cristo mismo, que se le mete dentro de la gente. Cuando usted se la enseña, o se lo predica, o hace lo que haga. La palabra. Y después hay que orar por los enfermos. Hay iglesias pentecostales hoy en día que no oran por los enfermos ni una vez al mes. Y algunas cuando oran, vamos a estar de pie, vamos a orar por los enfermos. Señor, sana a los enfermos aquí en los hospitales, allá. Se acabó. Goodbye. No se sabe si sanó a alguien, sanó a nadie, no sabe nada. ¿Qué es eso? No se deje conmigo que yo le llamo, hermano, pero lo que Dios me da tengo que hablar, no que reviente el diablo y yo también. Alá, lo que Él vive. Y después que se ora por los enfermos, ahí de rodillas en el altar y con aceite, ungiéndolos con aceite, como dice la Biblia, y con las manos puestas encima del casco de la cabeza, y reprendiendo al diablo con toda la autoridad de Dios. No es una oracioncita, ni una bobería, ni una mímica de oración, es oración en el espíritu, ahí, en lengua, y con gemidos, y con lágrimas, y fuera diablo, te tienes que ir, estás sano en el nombre de Jesús. ¡Ay, Samaya Soja! ¡Bendito sea su nombre! ¡Alaya Soja! Y después que se ora por los enfermos hay que busque lo que Dios hizo, pruebe lo que Dios ha hecho, doble si no me vaya a doblar. Respire ahora que a veces fue el asma. Y los que se sanaron testifican. Lo que pasa es que hay un demonio de apuro hoy en día, un demonio de prisa, un diablito apurado. Pero déjelo que se vaya si está apurado, se vaya adelante, pero se vaya usted. Que no hay tiempo. En la iglesia apostólica empezó un culto. Y al rato, no dice cuánto, una hora, no se sabe cuánto, llegó Ananías. Tenía un embuste más grande que el edificio donde estaban los hermanos. Lanzó su mentira y se murió. Los jóvenes lo agarraron, se lo llevaron a enterrar y el culto siguió para adelante. No se suspendía el culto por un muerto. El muerto para el hoyo. Y los vivos hay que echar para adelante con el Señor. Pasaron 3 horas, dice, 3 horas, oiga. Y a las 3 horas llegó Zafira, su mujer, que no sabía lo que le había pasado al marido que estaba en el infierno. ¿En cuánto vendiste la propiedad? En esto, es misma mentira.
Y Pedro le dijo, mira, los que se llevaron a tu marido el tejado vienen a buscarte a ti ahora, y cayó muerta también la vieja acá. Alá, lo que Señor le ama. Y los mancebos llegaron, la agarraron, y para el hoyo también. Y el culto delante. Alá lo que él vive, alá lo que él vive. Esa era la iglesia apostólica. No gobernaba el reloj, gobernaba el Espíritu Santo de Dios. Hay que volver a las primeras obras. ¡Ay, Samaya, ama! Hay que volver a las primeras obras o fracasamos. Deje el miedo en su casa. Deje la tibieza y el conformismo en su casa. Vaya con hambre y sed de Dios a buscar a Dios. Señor, que nos amanezcamos. Señor, que caiga el poder. No importa la hora que salgamos. Si salimos a las 6 de la mañana, vamos directo al trabajo desde ahí. ¡Alabado sea Dios! Pero estamos muy modernos y muy conformes y vacíos de Dios. Muerto es el miedo de que le toque una cosita por aquí y de un dolorcito para aquí. Está muerto el miedo, para el médico corriendo. ¿Alaba lo que le ama? Bendito sea Dios. Y después que se ora por los enfermos y testifica a todo el mundo y vemos la gloria de Dios, hay que orar porque no tiene el bautismo del Espíritu Santo para que lo reciba. Mire, el Señor me ha hablado muchas veces, hermano, que uno de los retos más grandes que tiene cada pastor es que no haya uno solo en la iglesia, ni uno sin el bautismo del Espíritu Santo. En Pentecostés los 120 los recibieron, todos. Eso es tipo de lo que Dios quiere en la iglesia. Cuando hay uno, hermano, uno vale mucho, aunque sea el más pobrecito de la iglesia, aunque casi no puede ni ofrendar, al lado de lo que él vive. Si hay uno, no se debe dar el último amén sin pasarlo al altar y caerle como el que apaga fuego encima para que Dios lo bautice. Y todo el mundo alabando allá afuera y allá, y comienza, papá, y bautiza al Señor, y derrama el poder, y ahí poniendo manos sobre él, hasta que lo bautice. Y si no lo bautiza hoy, en el próximo culto lo mismo. Y si pasa 2 semanas, a meterse en ayuno la iglesia entera hasta para que Dios lo bautice. Estoy hablando de uno. Pero hoy en día hay 40, 50 y 100 en iglesias grandes que no tienen el bautismo. Y los cultos para adelante tranquilos. Goodbye, se acabó el culto a las 9 de la noche. Y la gente que viene sin el bautismo va sin él. Y los que vienen enfermos van enfermos. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué iglesia es esa? Por eso que la Biblia dice, Apocalipsis 2, verso 4, tengo contra ti una cosa, que te has apartado del primer amor. Mira bien de dónde has caído. Es una carta a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia apostólica fundada por Pablo. Mira bien de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, o quito tu candelero de tu vida. Palabra sencilla, o te quito como iglesia. Iglesia fundada por Pablo, por ahí por el año 60, que era una iglesia llena de la gloria de Dios. Milagros, prodigios, conocimiento profundo de la palabra. Y ahora 36 años más tarde, en el 96, le dice, estás caída. Arrepiéntete, o te escrito como iglesia. Vuelve al primer amor. Hoy en día hay montones de evangélicos en altas posiciones que no tienen, mire, ni vestigio del primer amor. Que cae el poder en un culto, y yo los veo con mis ojos, y ellos con los brazos cruzados, supervisando la obra. No se le prenda al diablo, hay que supervisar de vez en cuando, pero se le permite un demonio supervisión. Si a usted es el líder más grande, mire, cuando empieza la lluvia, caiga ahí, dance ahí, cierra los ojos y aprieta eso, y béselo, y béselo, y béselo, y apriétalo. Alabado sea Dios, sea más ferviente que nadie. Si usted lo ha puesto alto, más tiene que agradecer. Alabado sea Dios. Cristo viene. Bendito sea su nombre. Mi alma te alaba. Y cuando esa gente predica, ¿qué pueden traer? ¿Qué pueden traer, hermano? ¿Qué pueden traer? Están muertos del miedo. Ah, si digo esto se van. Si digo esto se van. Que se vaya todo el mundo, vaya usted también. Es que se ha venido ese jato. Alaba lo que él bebe. No, hermano, para predicar hay que encerrarse a orar un buen rato primero. Mire, yo oyendo un cassette del doctor Cho, que tiene una iglesia como de 500,000 miembros ahora mismo, dice, cuando yo predico en Japón, que hay una oposición diabólica tan terrible, oro lo menos 4 horas antes de predicar. Cuando predico en Corea, que hay un avivamiento tan grande, dice, oro 2 horas por lo menos. Se le fue el gozo a mucha gente, a la hora que Dios le ama. ¿Qué le pasó? No se vaya a morir el corazón ahora. ¡Alaba lo que él vive! Pero tiene una iglesia de 500,000 miembros. Por sus frutos los conoceréis. Hermano, aquí hay que pagar el precio. Jesús mismo, que tenía el Señor que matarse como se reventó, cuando era Emanuel, Dios con nosotros, en aquel cuerpo humano, y cuando aún era muy de noche, arriba en el Monte Grande.
Y de momento le decía a los discípulos para afuera, embarcarse. Pedro a pescar para allá. Y las multitudes para su casa. Y él para el monte a orar. Horas y horas y horas. Y los discípulos serían semejantes a él. No se le vaya el gozo. Y se me ponga triste. Que cuando entramos en la vida profunda que Dios demanda es cuando nos llenamos de gozo y nos llenamos de paz, nos llenamos de salud. Se va el artritis, alaba lo que él vive. Y se va la diabetes, le caen un páncreas nuevo, alaba lo que él le ama. Y se va toda esa cosa que oprime hoy en día tanta gente que estamos muertos que vivos. Hermano, hay que agarrarse de Dios y buscar a Dios. El rapto se acerca, todo está cumplido. Cristo viene, avance, conságrese a Dios, llénese, limpie su vida, santifique su vida. Antes de que sea tarde. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Queremos un Pentecostés, queremos avivamiento. Pero hay que meterse en el avivamiento y hacer lo que dice la Biblia, eso es todo. Cuando hace lo que dice la Biblia, derrama Dios el poder. Derrama Dios el poder. Sin alternativa. Y cuando en cada culto comenzamos con alabanza ahí hasta que Dios termine. Y seguimos con oración y seguimos con la palabra. Y oramos por los enfermos. Y oramos por el bautismo del Espíritu Santo. Se manifiestan los dones y se manifiesta la gloria de Dios. Es verdad que a lo mejor el reloj se enoja y se rompe. Porque se rompa, claro, lo que él dijo. Pero el pueblo se va a llenar de Dios, hermano. Porque en la iglesia apostólica los cultos eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Cuando Pablo empezó a enseñar aquella noche, a las 12 de la noche, ¡qué silencio! Alaba lo que él vive. A las 12 de la noche se cayó un tipo que se había dormido y se mató. La Biblia dice que se mató. Imagino que el diablo dijo, te cabé el cultito, Pablito. Y Pablo se le enroscó encima y lo resucitó. Imagino que dijo, siéntese ahí ahora, cabezón, y se me duerma de nuevo, que no he terminado todavía. Y siguió para adelante, arriba, y palabra de Dios, y palabra de Dios, y palabra de Dios. Y amaneciendo dijo, se pueden ir, que ya terminé, y se fue también. Unos para el trabajo y otros para donde iban, y todo el mundo lleno de la gloria de Dios, y todo el mundo sacudido por el Espíritu del mundo. Me imagino que iban hablando en lengua por el camino. Y qué lindo, y bien me siento, ahora es que voy a trabajar con gusto. Alabado sea Dios, porque iban alimentados, llenos del poder de la gloria de Dios. Amén. Hoy en día, si el pastor a las 10 acaba el culto, hay un montón de irresponsables en las iglesias que se paran y se van más tranquilos. Ni le dice a Dios al pastor, maleducado. Despídase aunque sea el pastor, aunque sea de lejos y haga así con la mano. ¡Ay, Samaria! Este es el ejército del Dios vivo. La iglesia es el ejército de Cristo aquí abajo. Hay que tener disciplina, hay que tener seriedad, hay que buscar a Dios, hermano, de corazón. Hay que estar ahí hasta el último amén, hasta el último amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Estamos en tiempo postrero, hermano, decisivo, final. A punto de volar con el Señor. Pero unos serán tomados y otros serán dejados. Porque unos están llenos del Espíritu, fervientes, firmes, disciplinados, humildes, con hambre de Dios. Y otros están a medias. La iglesia la dice, otros a medias. Otros conformes, indisciplinados, dando mal ejemplo. Se quedan cuando Dios proclame un rapto para irresponsables, esos se van. Alá, lo que Dios le ama. Mientras tanto, el rapto es para la gente preparada para ser esposa de Jesucristo. Su esposa se ha preparado, dice la Biblia. ¿Cuántos se van? No se quede por nada. Vamos a dar la batalla que Dios no va a fallar jamás en darnos victoria si buscamos con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu, Señor. Hay que buscarlo, eso es todo. Y amigo amado que está aquí, entienda, amigo, esto claro. Todo está cumplido, estamos en los últimos días. Cristo está a punto de levantar un pueblo y llevárselo. Se lo va a llevar para librarlo de los juicios más grandes que jamás se han visto. Amigo, viene guerra mundial, viene terremoto mundial, viene anticristo, gobierno satánico mundial. Pero si usted viene a Cristo, usted escapará, amigo. Si usted no viene a Cristo, usted perecerá en los días que vienen.
Y vas a ver lo que es condenación y juicio como jamás se ha visto. Pero usted es inteligente, amigo, usted lo crearon a imagen y semejanza de Dios. No se vaya de aquí sin Cristo por nada, no se vaya de aquí sin salvación, no se vaya de aquí perdido, no se vaya de aquí de ninguna manera en el pecado. Amigo, la paga del pecado es muerte, muerte en condenación. Pero amigo, óigalo, pero el regalo de Dios, óigalo, regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Reciba a Jesús en esta noche, amigo. Reciba a Jesús en esta noche. Sea miembro de la iglesia verdadera. Sea miembro de la iglesia que pronto se va. Alabado sea Dios. Una iglesia sin manchas ni arrugas. Una iglesia inmaculada. Una iglesia santa. No es una iglesia Hollywood. Es una iglesia santa la que se va. Alabado sea Dios. Santo por dentro. Santo por fuera. Limpio por dentro. Limpio por fuera. Somos de arriba, no somos de abajo. ¡Ay, Samaya, Sama! Pronto será tarde. Es el tiempo decisivo, ahora o nunca. Corra, amigo, en esta noche. Miente en una iglesia que vive conforme a la Biblia, para que en el día que viene usted sea uno de los que escape de este mundo impío. Y no se detenga hasta que no se refugie en el reino celestial. Y recibirán poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Cada hermanito, cada querido amigo, ponga sus ojos en el Señor. Amigo amado, usted es un invitado de honor, traído aquí por el Espíritu Santo para ser salvado. Aproveche esta noche. Padre, prediqué tu palabra es la única verdad. Y tú no falles en esta noche en salvar todo el que está ahí, que está perdido. Tú sabes bien, Padre, que hay cientos de personas perdidas aquí, en este culto. Sálvalos en esta noche, mira qué gloria para ti. Yo me concerto con tus siervos y siervas aquí a mi lado, Padre. Me pongo de acuerdo con ellos. Me uno con ellos, reclamándote con confianza que salves en esta noche todo el que está ahí, que está perdido. Acuérdate que tú nos prometiste que si dos o más se concertaban sobre cualquiera cosa que pidieran, la recibirían de nuestro Padre Celestial. Y nosotros nos unimos, nos concertamos en esto, Padre. Nos ponemos de acuerdo en esto, que salves en esta noche todo el que está ahí, que está perdido. Que ni uno solo, Padre, ni uno se vaya a ir de aquí sin salvación. Y en el nombre de Jesús, reprendo, Padre, todo espíritu del diablo que liga vidas, que han oído la palabra. Rompo el yugo satánico que oprime las almas. En el nombre de Jesús proclamo liberación para los perdidos. Por tu palabra pido y creo. Estoy seguro que lo hemos recibido. Amén. Bendecido sea Dios. Aleluya. Hay poder en Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios con libertad? No se oyó. ¿Cuántos alaban? Que te bendiga, hermano. ¿Qué tenía mi hermano? Tenía un quiste en el seno derecho. Y el miércoles, después que usted hizo oración, yo me puse la mano en el seno desde aquella esquina de allá, no pasé al frente, y el Señor me lo sanó. Aquí está la prueba del estudio que me hicieron, que ya no lo tengo. ¿Cuándo te hicieron este estudio? El jueves. O sea, la noche que se desapareció el quiste fue que noche. El miércoles. Y el jueves ya te hiciste Fue que yo me lo hice, le dije a mi esposo, yo quiero hacerme el estudio ahora rápido. Y él me dijo, espera las vacaciones. Yo dije, no, ahora me lo quiero hacer. Y me lo hice el jueves y salió que no está. Qué lindo, cuántas gloria a Dios. ¿Quién fue? Y el lindo, ¿verdad? Lo creemos y ella dice que se para hacer cosas de lo mayor. Pero el lindo es tener un certificado médico así. Porque aquí abajo hay más incrédulos que hierba. El tamaño que tenía